Seguimos en cadena nacional y esos tiempos además donde las redes sociales están siendo el lugar donde discutimos, vemos, nos sentimos influenciados y ahí entonces aparecen los llamados influencers y estamos con uno de ellos, estamos con Sebastián Segovia. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar quiero agradecerle a todos mis seguidores, obviamente, que es por ellos es que hay influencers, digamos, porque hay seguidores que hacen match con el contenido que Obviamente que sí, hacemos. exactamente. ¿Cuántos son tus seguidores? Tengo actualmente en todas mis redes sociales más de 228.000 seguidores. ¿Ya? Que me siguen por distintos contenidos que hago, no solamente... TikTok, Instagram... Claro, en fin. sí. ¿Ya? Sí. ¿Y qué es lo que yo...? Pero veamos algunos de los videos y después seguimos conversando con él. Ya. Eres pobre, así que tienes que votar apruebo. Por favor, queridos amigos míos, ayúdenme a comentar en este video de qué comunas son, si son de un estrato social bajo igual que yo, y somos de los que vamos a votar rechazo, porque entendemos que no tiene nada que ver el estrato social ni la clase social con votar apruebo y rechazo, tiene que ver con otra cosa. Así que por favor ayúdenme, para que le hagamos entender a cuánta gente que no por ser pobre hay que votar apruebo, es que por favor, ¿qué tiene que ver? Ya, partimos al tiro con los pies de punta. Con el tema de la clase. Claro. El tema de la clase, tú en el fondo hablas de la clase social relacionándolo a un apruebo o un rechazo. Claro. ¿Por qué haces esa conexión? Cuéntame tú cuál es un poco tu historia para derivar en este video. Cuéntame cuál es tu historia y por qué te refieres así con respecto al tema de la clase y el voto. Mira, yo partí haciendo contenido de viaje en redes sociales. ¿Ya? Y ahí gané una comunidad que me sigue hace tiempo. ¿Tú hacías viaje a dónde? Mira, me fui un año a hacer una Working Holiday a Nueva Zelanda. ¿Ya? Después allá grabé toda la experiencia, digamos, ¿Ya? La compartí con todos los chilenos que quieren vivir esa experiencia, cómo postular a las visas, cómo encontrar trabajo. Perfecto. Y así. Y ese tema atrae mucho, sobre todo a los que tienen entre 18 y 35 años. Claro. Ahí se armó una comunidad. ¿A qué edad te fuiste tú? Me fui como hace 4 años. ¿Y sabías ya hablar inglés? No sabía, no idea. sabía. No, me fui Ya. así... Pero tenés la plata para pagar el pasaje, te fuiste Vendí así. una moto que tenía, ¿Ya? junté 2,5 millones y me fui así, Ya. sin inglés, sin nada. Ya, Me bajé del avión, a hacer señas a la gente de inmigración y así fui aprendiendo. Ya obviamente ya después de estar un año volví con el inglés ya resuelto, así Ya. que eso... es una ganancia que tienen ese tipo de experiencia. obvio que sí. Entonces se arma una comunidad ahí que me empieza a preguntar por esto, qué sé yo, y cuando vuelvo a Chile me ofrecen una pega en una agencia de turismo que vio todo lo que yo hice en Nueva Zelanda, viajando por Nueva Zelanda, mostrando lugares bonitos, y empecé a viajar por Chile. ¿Ya? ¿Ya? Una agencia que viajaba por todo Chile, hacía viajes como turismo social, le llamaban, que son viajes a bajo costo, entonces se viajan en un bus 40 personas que están toda una semana juntos y así. ¿Ya? Estuve todo un año viajando por Chile y se desata el estallido social. Ok. Obviamente ahí pararon los viajes, no pude seguir viajando ni haciendo contenido. Y me fui a documentar todo el estallido social, desde el 18 de octubre mismo hasta que ya la última marcha masiva, que fue el 8M, que fue la de las mujeres, que no fue el estallido social, pero sí venía como con todo el empuje del estallido social. ¿Pero a dónde te fuiste? ¿A la Plaza de la Dignidad? ¿A la Plaza de la...? A todos lados, a todos lados. Ya, no, pero... Plaza de la Dignidad, Parque Almagro... Ya, o sea, en Santiago. Sí, fui a documentar el estallido social en todas sus... todas sus caras, digamos. Ya, me fui a grabar a la primera línea, Ya. con mi casco, o sea, a mostrar lo que yo sentía que no se estaba mostrando en televisión. Ya, digamos, ¿y qué era lo que no se estaba mostrando para ti? Lo que yo creía que no se estaba mostrando... Bueno, de partida hubo una, entre comillas, censura del movimiento social a los medios de comunicación. Entre comillas, una censura, pero en verdad era una cuestión de seguridad que ningún periodista podía ir a meterse a la primera línea a cubrir. Entonces, obviamente... Yo sabía que ahí había una oportunidad para mostrar todo esto y también empecé a tener como una mirada más amplia de lo que fue el estallido social. ¿A qué te refieres más amplia? ¿Qué te pasó con el estallido? No quedarse con la consigna. ¿Pero qué te pasó con el estallido? ¿En el fondo te conmovió, te chocó? ¿Tú creías en las consignas? ¿Creías en los 30 años, 30 pesos? ¿Qué crees? ¿Hay una frustración? ¿Qué crees con respecto al fondo? No, yo creo que ahí hay una movilización genuina de la sociedad chilena. Específicamente en ese rango, entre 18 y 35 años, que era como más o menos el estrato que se estaba movilizando.
entre ellos universitarios, estudiantes. ¿Legítimo necesario? Sí, desde mi punto de vista, la interpelación en la movilización social que se le hizo a la élite es súper legítima. ¿Cuál es? ¿Derechos sociales? ¿Cómo la llamarías tú? Yo creo que tenía un tinte de antiabuso. Perfecto. Y de una desconexión de la realidad que estaba viviendo la mayoría de los chilenos. O sea, ¿eso te parece? No sé si te acordás de las frases. Esta es una generación de frases. Nuestra generación se mueve por frases. Comprar flores. La vía social en los consultorios, levantarse más temprano. Sí. O sea, esas frases fueron el detonante. O sea, los 30 pesos fueron el último detonante, pero todas las clases de ética, todas esas cosas te hacían sentido. Todas esas cosas hacían sentido. Entraste a la primera línea. ¿Qué pasó ahí? A la primera línea, a reportear, a entender. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí ya al cabo más o menos de un mes de estas movilizaciones, el movimiento, el estallido social empezó a tomar ribetes súper violentos. O sea, el día 1. Es que desde el día 1 sí, pero lo que pasa es que en el principio estaba mezclado con esta movilización social. Sí. Con estas marchas pacíficas. Pero los pacíficos fueron en retirada al avanzar los meses. Se fueron retirando toda la gente que iba a manifestarse pacíficamente. ¿Por qué se fue en retirada? Porque ya la violencia estaba siendo la tónica y ya no una violencia que uno podía como esquivar. Era una violencia que te podía pillar en cualquier esquina con un perdigón. Yo tengo dos perdigones en la espalda. Y es por estar con una mochila manifestándome ahí en la Plaza de la Dignidad y en el monumento, pero sin armas, sin nada. O sea, había un descontrol total. Pero esos perdigones son de carabineros. De carabineros, sí, obviamente. Ya, sí. No, eso de que disparan a los pies no es cierto. Ya. ¿Y en qué momento este personaje que de alguna manera cree en este proceso, que lo entiende, que es parte de esta generación que principalmente lo va empujando, termina votando por el rechazo y haciendo además una campaña de sí mismo, una campaña por el rechazo? Cuéntanos un poco ese tránsito. Hay un tránsito ahí que es cuando ya esto se sale de control, digamos. Hubo un intento de los políticos de canalizar este malestar social y ya había un sinsentido. O sea, la calle era un nihilismo así ya que no había sentido en nada. O sea, no íbamos a conseguir nada si seguíamos movilizándonos así. Había que darle un cauce a esto. La nueva Constitución vino a calmar las aguas. No sé si tanto, yo creo que la pandemia ayudó bastante a que se calmara el estallido social. Por supuesto que sí. Pero la nueva Constitución parecía ser la gran salida para todo esto que estaba sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, voto apruebo, como la gran mayoría de los chilenos, con la esperanza de que este proceso pudiera mejorar el país. Pero lo que me doy cuenta al transcurrir el devenir de la Convención Constitucional, en que aquí un grupo con un ánimo refundacional se apoderó de esto y en verdad literalmente empezaron a hacerse muy normal esto de los 30 años. Y a mí no me hacía sentido el tema de los 30 años. ¿Por qué? Porque en la condición en la que yo nací, con mi abuelo en una casa, con piso de tierra, con los ratones paseándose por las vigas, con mi hermano, mis tíos viviendo en una misma pieza, a la realidad a la que avanzamos en esos 30 años, ¿quién la podía desconocer? O sea, yo decía, ¿cómo aquí hay alguien, una parte de la sociedad chilena que es tan ciega, que no ve que aquí hubo un progreso y que ese progreso no, bajo ningún punto de vista hay que escupir o desconocer? Es verdad que eso también generó monopolios, monopolios económicos, digamos, que generó que gente se hiciera muy millonaria, pero también benefició nuestras propias vidas. Yo cuando hablo de nuestras propias vidas me refiero a los estratos sociales más bajos. O sea, yo nací en Conchalí, digamos, no vengo de las comunas más acomodadas de Chile, entonces pude ir a la universidad, cosas que mis abuelos no, mis papás tampoco. Entonces, si hay alguien que puede desconocer eso, es porque realmente está detrás de su ideología hablando. Eso es lo que a mí me pasa, eso es lo que a mí me pasó y por eso yo hoy día salgo a hablar y me sentí con la necesidad de salir a hablar, porque siento que hay una parte de la sociedad chilena que levantó una muralla de ideología y habla detrás de eso.
Pero ya, ahora, bueno, yo creo que también de alguna manera lo que tú dices también tiene una ideología y una mirada política detrás. Eso además no tiene nada de malo tampoco. O sea, tener una mirada política o tener una idea sobre cómo el mundo hay que construirlo no es ni bueno ni malo. Claro, pero es que si la ideología anula tu capacidad crítica de analizar hechos, de analizar datos, sí es peligrosa. O sea, yo sé que lo que yo digo es un discurso político, claro, pero yo no me alojo, yo no tengo ningún domicilio político, digamos, pero establecido. El hecho de tener un domicilio político, creo yo, en general, no te anula como un interlocutor, digamos. Otra cosa es que haya polarización, que es distinto. Para mí son cosas distintas, porque mezclamos como a veces los... Como un discurso de la sociedad civil, si uno quisiera... ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál parte del texto... ¿O por qué el texto de la nueva Constitución que se propone ahora para ti significa desconocer en el texto? No estoy hablando de los políticos ni de la consigna de la calle, porque la consigna de la calle es una cosa, lo que dicen los políticos es otra. Claro. En el texto, ¿qué parte se desconoce o no considera o en el fondo destruye de alguna manera lo que tú dices que tiene valor? Porque la Constitución va hacia adelante. Entonces, ¿no es esta nueva Constitución un nuevo paso o un paso hacia adelante? ¿Y por qué no lo es para ti? Yo creo que en muchos aspectos la nueva Constitución sí es un paso hacia adelante. Yo creo que esa es la trampa de este proceso. Que la trampa, entre comillas, no estoy diciendo que alguien puso esa trampa, es como una trampa semántica que hay en el proceso de ponernos en esta vereda de o rechazo o apruebo, porque yo creo que el proceso sí tiene cosas muy virtuosas. O sea, para mí la nueva Constitución lo que habla en términos de la crisis climática, del agua, de la paridad, del reconocimiento a los pueblos originarios, son cosas que tienen que estar en un nuevo texto constitucional. Sin embargo, la interpelación con la que parte todo este proceso en el estallido social era contra los políticos también. Era contra el poder que ellos tenían sobre las decisiones. Entonces, esta nueva Constitución los empodera aún más sobre nosotros. O sea, hace crecer el Estado como en un 25 o un 30%, lo que aumenta el gasto público. ¿Cómo sabes eso que es un 25% o un 30%? Por todas las instituciones nuevas que se tienen que crear con empleados públicos. Eso hace crecer el Estado. Eso hace crecer el Estado con sueldos, con nuevas autoridades, con nuevos cargos. Eso hace crecer el Estado. Por lo tanto, le da al Estado más... ¿Cómo un Estado que garantice o sea, es decir, si efectivamente garantizar derechos sociales, efectivamente, ¿qué es más relevante? ¿Garantizar derechos sociales o que existan más empleados públicos o más funcionarios? ¿Por qué está al mismo nivel en términos de lo que para ti es relevante? Es que una cosa son los derechos sociales y que quién en Chile podría estar en desacuerdo, yo creo que no hay nadie. Pero también las cosas, cuando hablamos de las consignas y cuando hablan de los derechos sociales, siempre tiene este apellido que son las cosas gratis, digamos. Y las cosas no son gratis, las cosas las vamos a pagar nosotros. La va a pagar, el Estado no genera plata. Igual la vamos a terminar pagando nosotros con nuestros impuestos. Nosotros somos los contribuyentes. Nosotros vamos a pagar los derechos sociales. Todos. Nosotros no somos el Estado. Nosotros no somos el Estado. Nosotros somos los contribuyentes que generan los recursos para el Estado. Por supuesto que sí, pero así es en todas las sociedades, ¿o no? O sea, es decir, nosotros hay que contribuir. O sea, eso es un hecho, todos pagamos impuestos, digamos. ¿Eso no es un problema? O como no entiendo todavía muy bien dónde está lo que pasa es que lo que no te hace sentido. Para que se puedan garantizar los derechos sociales, primero tienen que estar los recursos. Para que haya los recursos, haya una economía pujante, tiene que funcionar bien el sistema político. Tiene que haber estabilidad para que los inversionistas sean una tierra fértil, digamos, y puedan poner su lucas aquí, crezca la inversión y tengamos derechos sociales garantizados. Y en la Constitución, ¿dónde está para ti la imposibilidad de generar, entiendo que es importante para ti como una economía robusta, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué la Constitución no lo consigna? ¿Qué pasa con esta Constitución? En primer lugar, cuando la Cámara de Diputados y Diputadas se arroga va a tener la prerrogativa del gasto público. O sea, ahí es cuando uno... Desde la casa, yo no soy un especialista en política, ¿ya? Yo soy un ciudadano común y corriente. Lo que yo entiendo en la casa es que hoy día los políticos, los diputados y diputadas van a tener la opción de gastarse la plata del fisco y van a poder aprobar leyes por mayoría simple. Entonces cuando uno se mete ahí, y yo lo veo en la casa y digo, entonces ahora no solamente el presidente, el Poder Ejecutivo va a tener la posibilidad de generar gastos, sino que también los políticos. Entonces... ¿Dónde quedó? ¿Pero tu problema son la clase política?
para Mi entenderlo. problema es la clase política, yo creo que mi problema es la forma en que se hace política en Chile. Ya. No sé si los políticos en general, pero sí la forma en la que se hace política Ya. en Chile. ¿Y tú crees que la Constitución define cómo se hace política? Por supuesto, es la Constitución política de Chile. Ya, y eso va, y ese modo que está ahí no es no te gusta. No me gusta ¿Crees cómo que hay está que diseñado votar? el sistema político, ni el sistema judicial, ni la plurinacionalidad. Yo creo que todas esas cosas atentan contra la estabilidad de un país y no lo hacen atractivo para que alguien quiera venir a invertir aquí y podamos tener nuestros derechos sociales, ¿cachai? O sea, es como, quiero los derechos sociales, pero también entiendo que esto hay que pagarlo, o sea, yo creo que esa realidad la puede entender cualquier persona en su casa. No hay que ser ni abogado ni un político avesado para entender que si hay derechos sociales, no son gratis, hay que pagarlos. Y para que se pague tienen que hacer ciertas condiciones que desde mi punto de vista esta Constitución no No la garantiza. consigna, no Claro. existe en el fondo para ti la base para tener una economía, digamos, que crezca, que sea, que pueda generar desarrollo. Claro. Eso es Sí, lo sí, que sí. para ti falta en la nueva Constitución. Esa es la parte que no me cuaja de la No te nueva cuaja. Constitución y que me lleva como a rechazarla, digamos. ¿Cuántos entonces son tus seguidores? ¿Dijiste? 228.000. 228.000. ¿Vas a estar, me imagino, que transmitiendo este día domingo? Voy ¿O a ir no? a votar, obviamente, ¿Ya? en Renca, que ¿Ya? es mi comuna amada. Y bueno, no voy a estar transmitiendo. Yo creo que ese día es como más solemne, digamos. Ya, Es como ok. en silencio uno ahí, poner su voto y ir a la casa a esperar los resultados. Yo creo que no da para más ese día. Ok, Sebastián Segovia, influencer, muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Permíteme Nacional. agradecerle de nuevo a mis seguidores, muchas gracias. Y yo sé que ustedes se han sentido muy representados por lo que yo he dicho en redes sociales y esperemos que pase lo que pase este día domingo, lo que venga después sea unidad y no nada más que unidad. Así que muchas gracias. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Chao, seguimos mañana.